Continuamos conversando con la ex primera dama, la señora María Isabel Rodríguez, y quedó pendiente un tema importantísimo, el proyecto de reforma constitucional. Ya lo que queda es menos de un mes para aprobarlo o rechazarlo. María Isabel Rodríguez, hoy, ¿lo rechaza o lo aprueba? Rechazo el contenido de esta propuesta. Rechazo la manera como se está sugiriendo la reforma, porque además considero que es una manera írrita de hacer esta convocatoria. Te explico. Se quedó sentado un precedente, una jurisprudencia en diciembre y en enero del 99, en la cual comenzó a surgir un debate cuando comenzó el planteamiento del presidente de aquel entonces, el llamado constituyente. Los parlamentarios de entonces hicieron algunas consideraciones en contra del llamado a una constituyente, y entonces ellos comenzaron como a querer asomar la posibilidad más bien de una enmienda o de una reforma, y en ese momento quedó sentado que era imposible hacer el trabajo por vía de enmienda o de reforma, ya que se estaría cambiando el espíritu original de la Constitución. Entonces, esa jurisprudencia en este momento queda perfecta como anillo al dedo, porque en este momento el llamado que están haciendo es a cambiar de nuevo el espíritu de la Constitución, radicalmente. ¿Por qué? Porque te están hablando hasta están sembrando allí dentro, están dándole carácter supraconstitucional a una figura que no existía. Por ejemplo, se habla que de acuerdo a la nueva geometría del poder es necesario que el Estado ahora sea un Estado socialista. Eso no puede ser, porque tú no puedes darle carácter supraconstitucional a una geometría del poder que se está derivando del acontecer del discurso político. Tú no puedes colocar que el Estado debe ser ahora un Estado socialista, porque aparte eso nos cercenaría muchísimas oportunidades en la gama democrática al momento de elegir en un futuro. Además le pregunto, ¿ese socialismo que se está planteando en la Constitución es el mismo socialismo del que ustedes han estado hablando desde que crearon el movimiento revolucionario? Que el socialismo se ha venido hablando de un tiempo para acá. Realmente hay principios socialistas que comulgamos con ellos, que estamos seguros pueden conllevar a cualquier administración a generar un estado de bienestar, de garantías, un estado de equidad, de equilibrio entre las partes de una nación. Pero ¿qué sucede? Tú en este momento no estás planteando ese estado de equilibrio, estás colocando en una balanza todo el peso hacia un poder presidencialista. Y eso es eso en este caso sería uno de los gravísimos errores que estaría contemplándose en esta reforma, que desequilibra totalmente los poderes. Por lo menos en la Constitución del 99 consideramos 5 poderes, los cuales enuncian que debe estar, por ejemplo, el Ejecutivo supeditado al moral, el Ejecutivo supeditado al electoral, y que debe trabajar conjuntamente y equilibradamente con el Poder Legislativo. Ahora estás haciendo una concentración absoluta de poder, y eso, aparte, cuando estás restando la posibilidad al soberano de elegir sus representantes a través del sufragio, como lo dicen otros de los artículos, entonces estás despedazando una Constitución que realmente es producto de una discusión válida y además legítima, porque recuerden muy claro que esas discusiones fueron al pueblo. Nosotros hicimos una cantidad de recorridos en los grupos constituyentistas por todo el país. ¿Eso es lo que dice ahora la Asamblea que hizo con esta propuesta de reforma constitucional? No. Parlamentarismo de calle. Mentira. ¿Por qué? Mentira. Porque cuando hay un parlamentarismo de calle y tú no dejas participar a un grupo de la sociedad, lo excluyes, lo sometes, lo expones al escarnio, o en todo caso lo amenazas, ¿cómo me vas a decir que estás haciendo una discusión? Es absolutamente falso. Es probable que la gente, ese pueblo, sumido en su buena fe, que cree que de verdad le están haciendo un favor, asista a un parlamentarismo de calle. Pero total, están viendo un solo lado de la moneda. A ellos no les están diciendo realmente las cosas que van a perder. Yo, por ejemplo, te diría, la Constitución ideal es aquella que te puede garantizar los derechos fundamentales del ser humano.
De hecho, ¿qué pierde con esa propuesta de reforma? Recordemos que, por ejemplo, la Revolución Francesa, cuando hace la primera Constitución francesa, ¿qué declaran allí? Un panfleto que era hasta, no tenía autor, era anónimo, que es la Declaración de los Derechos Humanos, lo declaran como Constitución. O sea, ¿cuál es la mejor Constitución del mundo? ¿O cuál es la ideal para cualquier país? Aquella que primeramente garantice los derechos fundamentales del ser humano. Y segundo, que establezca un equilibrio entre los poderes. ¿Qué sucede acá? Imagínate tú, Gladys, mi persona, que pudo salvar su vida, porque en un momento de garantías suspendidas pude salir públicamente a través de los medios de comunicación, hacer un llamado para que salvaran la vida del para entonces esposo y salvar mi propia vida. O sea que yo veo que en este momento, con las garantías suspendidas, el debido proceso suspendido y la información restringida, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Qué hubiese pasado con el presidente en ese momento? Pues yo pienso que por allí habría que comenzar a revisar el error y lo equivocado que están. Realmente, en una constitución que los derechos no se negocian, no se pueden reformar. Además, yo creo que está llamada equivocadamente una reforma. Esto es una transformación de la Constitución, porque está transformando, como te dije al principio, el espíritu original y originario de la Constitución. Cosa que... ¿Es un error? ¿Es un error o es un proyecto político? No, es que para mí es un error. ¿Es un error del presidente o es un proyecto muy bien definido, muy claro? Más que un error, porque para ese grupo evidentemente no tiene por qué ser una equivocación. Porque tú no necesitas, para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad, para combatir el desabastecimiento, para combatir el desempleo, para combatir la improductividad del campo, para combatir la improductividad del sector agrícola, agroindustrial, para combatir todas esas cosas que nos están aquejando, tú no necesitas cambiar una constitución. Tú simplemente necesitas crear los mecanismos de eficacia en tu gestión. Necesitas devolverle a la gente la capacidad adquisitiva. Necesitas devolverle a la gente la confianza en su sistema judicial, en su sistema legislativo, la confianza en su sistema. Nosotros hicimos un poder moral, ¿para qué? Si es que se creó un poder moral y había una retórica del que el poder moral era el que iba a encargarse de ser justiciero, de exigirle a los funcionarios públicos que tenían que tener probidad, honestidad. Entonces explícame tú ahora cómo tú estás proponiendo que haya, por ejemplo, 2 administraciones públicas. Una a la que llaman burocrática, que se encargaría de, ¿sabes? Como lo rutinario, los gastos de alcaldía, los gastos, como dijéramos en una casa, agua, luz, teléfono y gas. No, se va a encargar de los recursos, del manejo de los recursos rutinarios de alcaldías, gobernaciones, pero va a haber, y esa va a estar sometida a control. La otra no. Pero va a haber otra administración pública. Aquella es, según nuestra Constitución, está en función de la ciudadanía. Esta que está creándose nueva, o que se pretende crear nueva, escúchenlo muy bien, es una administración pública al servicio de los funcionarios para que puedan ejercer un trabajo con los consejos comunales, con los bancos comunales, y no va a estar sometida a ningún tipo de control. ¿Tú sabes cuánta cantidad de corrupción se ha demostrado y se ha comprobado? Casos de corrupción desde los más simples, cooperativas que les dan contratos para hacer 100, 200 De eso vamos a hablar al casas. regreso, porque nuevamente me tengo que ir a comerciales y en breve tocaremos ese punto, el de la corrupción. Tocaremos también el tema de a quién favorece o a qué favorece este proyecto de reforma constitucional. Y si al final de cuentas para María Isabel Rodríguez esto es socialismo o comunismo, en breve me lo dirá.